Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros venimos de ACFA a contarles pues un poco de esta historia de cómo como compañía venimos trabajando en ayudar a nuestros pacientes o a nuestros hospitales, obviamente con unas soluciones especializadas en imágenes diagnósticas. Y hoy les vamos a hablar un poco de cómo la investigación y desarrollo que hace nuestra casa matriz pues ha venido a traernos estas innovaciones tecnológicas y cómo las podemos aplicar realmente a nuestra realidad en Colombia. Entonces, mi nombre es Ana María Pinto, estoy a cargo de todo el área comercial de ACFA en el norte y sur de Latinoamérica. Me acompaña Nelson Ramos, nuestro gerente de servicio también de esta región. Entonces, pues bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Vamos a hablarles un poquito de la historia de ACFA y cómo nos hemos vuelto expertos en imágenes, y esta historia arranca desde hace muchos años. Nuestra empresa tiene más de 150 años en el mercado, pero realmente arranca desde cómo nos empezamos a volver expertos en imágenes, y muchos de ustedes habrán oído a nuestros usuarios o técnicos radiólogos hablar de música. Música es el software de postprocesamiento que tenemos embebido en todas nuestras soluciones de digitalización e imágenes diagnósticas, y gracias a ella pues hemos venido teniendo esta evolución que arranca desde 1991 con cómo tomamos un protocolo de imágenes para generar en ese desarrollo una mejor calidad de imagen en postprocesamiento, pero en ese entonces nadie hablaba de inteligencia artificial y realmente eso era lo que estábamos construyendo. En el 2006 nosotros tuvimos nuestra segunda versión de música, y eso le trajo pues muchos beneficios a nuestros usuarios que ya eran expertos y amantes en el software, y de ahí empezamos nosotros a tomar esta aventura en el 2011 de continuar acompañando a nuestros hospitales en la digitalización de imágenes diagnósticas, y por eso empezamos a tener nuestros primeros equipos de rayos X en el 2011, donde teníamos pues embebida nuestra solución de música. En el 2014 ya trajimos la tercera versión, y ya con esa versión pues eran casi 20 años de experiencia y de conocimiento que al mismo tiempo acompañaban una nueva generación de equipos digitales de rayos X, y empezábamos a traerle a nuestros países o a nuestras regiones de alguna manera una tecnología mucho más avanzada y mucho más completa en calidad de imagen. Y en el 2017 llegó Música Dynamics, empezando a traer soluciones de fluoroscopía y de cómo las imágenes diagnósticas en movimiento también necesitaban de este postprocesamiento para mejorar la calidad de la imagen. Entonces encontramos un nuevo camino muy interesante en el cual pues seguíamos trayendo más información diagnóstica para nuestros radiólogos y por ende pues mejor protección radiológica para nuestros pacientes. Todo esto de alguna manera en este camino donde desde como lo vemos nosotros como industria a los hospitales, pues pasamos de sistemas de imágenes realmente a encontrarnos con que ya muchas instituciones empiezan a tener imágenes digitales y se empieza a ver la solución de radiología o la solución de rayos X como un commodity, le decimos nosotros, o como un equipo más o como un departamento más del hospital, cuando todavía tenemos muchas cosas por aprovechar. Y ahí es donde ACFA pues continúa con el desarrollo y dice, bueno, tenemos que dar una transformación a las imágenes diagnósticas de radiología y cómo vamos a generar valor trayendo herramientas inteligentes, y aquí vamos a hablar hoy en este rato sobre SmartXR, que es el nombre que le hemos dado a nuestra solución de inteligencia artificial, y cómo acompaña nuevamente nuestras soluciones de equipos de rayos X directos para continuar en este camino de darle valor diagnóstico a nuestros usuarios y obviamente el cuidado a nuestros pacientes. Entonces, ¿de dónde arranca esto y por qué? No es lo que ACFA como empresa o como industria desde nuestra casa matriz en Bélgica necesita, es realmente qué es lo que necesitan nuestros hospitales, nuestros usuarios, y estamos siempre atentos a conocer y a entender qué es lo que tenemos que traer a nuestros países e ir un poco más allá de dar un precio, ¿no? Que esta siempre es la pregunta que tenemos. ¿Tienes un equipo? Dame tu mejor precio, y resulta que tenemos un montón de cosas adicionales por contar, y ahí pues obviamente aprovechar toda esa experiencia de todos estos años con nuestra solución de música hace parte de los beneficios de
hablar de una solución mucho más robusta, mucho más confiable, mucho más fácil de usar. Técnicos radiólogos que llevan muchos años con nuestra solución ven las mejoras en las diferentes versiones y construyen o hacen parte de este aprendizaje. Entonces les vamos a hablar un poco de dónde sale esta inteligencia artificial de ACFA XR, pero antes Nelson nos va a ayudar un poco a contar o a que recordemos por qué es tan importante la inteligencia artificial y sus beneficios. Gracias. Buenos días. Bueno, ya Anita se encargó de presentarme. Soy Nelson Ramos, soy ingeniero electrónico con especialización en gerencia estratégica. Trabajo en este campo hace poco más de 16 años y pues bueno, como lo dijo Anita, la idea es como enfocarnos y poder ver de dónde se gestan todas estas ideas y estas herramientas que estamos implementando en nuestros equipos. Entonces, todo nace de todos estos datos de este día a día, donde simplemente tenemos la información y tenemos mucha información regada de dosis, de tratamientos, de pacientes, listas, bases de datos, muchísimas cosas que se tienen en el mercado. Entonces tenemos esa Big Data, todos estos datos que se van dando del día a día, que es lo que generan esa experiencia de muchos años, ¿no? La Analytics, que es lo que hace es tomar todos esos datos y comenzar a darles un orden, comenzar a darles la utilidad, comenzar a organizar realmente qué es lo que me sirve y comenzar a generar ciertos filtros también, porque pues hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Comenzar a descartar lo que nos sirve de lo que no nos sirve, y ahí está ese tema de la analítica de datos, que es lo que se viene trabajando desde hace unos años. Y al final de todo ese análisis, de todo ese filtrado, lo que se busca es poder tener patrones específicos que podamos ajustar y organizar hacia una visualización más clara de las herramientas, de las soluciones que nos permitan tomar decisiones. Entonces, al final, todo está enfocado en eso, en la decisión final, en la persona que está sentado detrás de la computadora, ese radiólogo, ese clínico, esa persona, el clínico o el ingeniero, la persona que está detrás, para poder tomar una decisión lo más acertada posible. Y para eso para eso son estas herramientas, para ayudarnos, para agilizar, para filtrar, para poder buscar y enfocarnos realmente hacia la toma de una decisión más acertada. Y es eso lo que realmente llamamos inteligencia artificial, ¿sí? No es un algoritmo que trabaja solo, que alguien se inventó, que alguien estuvo trabajando y que programas para que piense, porque realmente sabemos que esto va más allá, o sea, no es algo que piense por sí solo, sino que tiene que hacer todo este proceso. Debe tomar los datos y hacer todo el proceso para poder llevarnos al final a esta decisión. Y bueno, todo eso nace y tiene un proceso histórico que es muy similar al proceso del pensamiento mismo del ser humano, como se ha ido gestando, ¿no? Todos aprendemos, prácticamente decimos que de la experiencia de los golpes de caer y volverse a levantar es que aprendimos alguna vez a caminar. Y asimismo, todo este desarrollo, esa sofisticación de las herramientas de inteligencia, también nos han ido llevando a ciertas ventajas competitivas. Entonces, hemos ido desarrollando ciertas ventajas a lo largo de la historia, que como le dijo Anita, en 1990 no se tenía una concepción clara de que íbamos a llegar a un tema de inteligencia artificial más allá de lo que podíamos ver de pronto en temas de ciencia ficción. Y hoy en día ya ni siquiera se habla de un trend, se habla de una realidad, ¿no? Ay, aquí se me fue para el lado que no es. Entonces todo comienza por un análisis descriptivo, que era el primer paso, lo que dábamos, era describir lo que hacíamos. Entonces eran reportes estándares donde nos mostraba pues simplemente qué estaba pasando, nos mostraban tendencias, cuántas veces pasa, cada cuánto lo hago, dónde lo hago. Se hacía un query, que entonces era tomarlo listado seguramente en Excel y comenzar a filtrar lo que, como les decía, lo que realmente nos sirve y comenzar a dar una descripción más detallada de lo que hay. Y asimismo se hacían los diagnósticos. Era describir lo que estoy viendo. Entonces era la primera fase y obviamente en sofisticación pues era lo más básico que teníamos. Y en ese proceso también cuando hacemos hoy en día el proceso de inteligencia artificial comienza así, por simplemente una analítica descriptiva. Siempre por el lado que no es. Después de que ya tenemos todo lo que nos describe este proceso de imágenes, por ejemplo, cuando hablamos de radiología, todo lo que tenemos, pasamos a una parte ya predictiva,
tenemos muchos datos, entonces simplemente es comenzar a hacer un análisis estadístico de lo que tenemos. Entonces comenzamos a utilizar esas herramientas estadísticas, cuántas veces pasó, cuántas veces tuve que repetir, cuántas dosis, y comenzamos a organizarlo, como les digo, comenzamos a organizar información y a generar un forecast y una extrapolación de datos, que eso es lo que nos permite simplemente llegar a generar modelos, que esa es la idea, generar modelos predictivos para saber qué podría llegar a pasar. Entonces ya tenemos la experiencia, ya sabemos prácticamente a modo troubleshooting, si hacemos esto va a pasar esto, si hacemos esto va a pasar esto, o sea, casi que es lineal. Entonces la parte predictiva lo que simplemente es, nosotros como ingenieros ya sabemos hacer un troubleshooting de que cuando tenemos esto, seguramente el comportamiento va a ser de esta forma. Y luego pasamos a una parte prescriptiva, entonces ya es generar y diseñar modelos experimentales, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar esos datos. Entonces ya es cruzar la información, ya no es un sistema lineal completamente, sino de correlación. Entonces todos esos datos que tenemos, comenzamos a correlacionarlos de tal forma que podamos experimentar cosas nuevas, ¿sí? Entonces ya sabemos de forma lineal que si hago esto, va a tener este resultado, el A me va a llevar al B, pero ¿qué pasaría si de un A puedo llegar a un C, a un D o buscar nuevas cosas? Entonces es un ¿qué pasaría si? Entonces comenzamos a experimentar y ahí es donde está esa fase de aprendizaje, de ese aprendizaje continuo, y es que a la final es muchas pruebas, muchos errores seguramente, comenzamos a descartar y ya comenzamos a aprender de esos errores. Entonces es así como se va aprendiendo y nuestra sofisticación de inteligencia se va haciendo más avanzada. Y finalmente llegamos a una fase mucho más avanzada, que es a donde queremos llegar, a esa analítica autónoma. Entonces ya tenemos muchos datos, tenemos muchas pruebas, tenemos un modelo ya cada vez más optimizado, y ya podemos hablar de lo que es un machine learning. Entonces es una cantidad de datos muy grande, porque realmente eso es lo que hace, inclusive en nuestro pensamiento, es tener una cantidad de datos y una información muy grande que vamos recopilando. O sea, depende también del tiempo, o sea, no se hace en un segundo, no se hace en 2 días, requiere una fase experimental, un tiempo para poder recolectar todos esos datos, para poder llegar a ese machine learning, donde nosotros podemos ya aprender de los datos, y a eso es lo que queremos llegar, aprender de los datos. ¿Para qué? Para, como les dije al principio, para poder tomar decisiones, y en eso es lo que queremos basar nuestras herramientas, en optimizar todos esos datos, llevarlos de una forma más inteligente para que al final el usuario de nuestro producto pueda tomar las mejores decisiones. Y bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos en este momento en la industria de la salud? Obviamente hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. En nuestro caso, y pues por lo menos buscamos estos aliados estratégicos que obviamente están dispuestos a invertir, están dispuestos a experimentar, a buscar nuevas soluciones, a pensar fuera de la caja y buscar nuevas cosas que nos puedan llevar, obviamente, al final a un mejor uso de nuestras herramientas, de nuestros equipos, obviamente al final orientados hacia el paciente, que es lo que queremos llegar, que al final el paciente es el que vea todo el resultado de toda esta inteligencia artificial y de toda esa data analytics que se está tomando. Entonces comienza un proceso que no es corto, lleva mucho tiempo, para poder ver qué datos realmente necesitamos, qué datos necesitamos sacar de la ecuación, qué nos sirve, qué tenemos que repetir y comenzar a hacer múltiples reuniones. Entonces aquí nos ha tocado hacer mil charlas, 1000 reuniones, comenzar a entrenar al equipo que está utilizando nuestro dispositivo y comenzar a sacar la información que realmente nos sirve. Y obviamente, junto con el cliente, pues buscar todo ese proceso, hacer todo el proceso, que es lo que vimos en el slide anterior, tomar toda esa información, procesarla, filtrarla, llevarla, almacenarla y al final tener un modelo de datos que nos permitan al final a las personas, que sean los gerentes de área, los directores de área, el radiólogo, el clínico, el que ya con todo este modelo y con la información más clara pueda tomar una decisión. Y son decisiones que se pueden tomar en múltiples campos, en costos, en tiempos, en eficiencia, en poder
inclusive mejorar temas de agenda, o sea, en qué poder ver, por ejemplo, en qué tiempos, en qué instantes de pronto tengo una agenda más llena, en qué momentos voy a necesitar dos tecnólogos o tres, en qué momentos de pronto solo necesito uno. Eso me genera una optimización en costos y en talento humano también, y al final que los pacientes puedan llegar sin problemas y no tengan temas de agendas atrasadas o estudios o temas de dosis que tengan que estar repitiendo estudios o que las imágenes salgan de pronto no muy buenas o que el diagnóstico sea errado. Entonces, todo esto es un trabajo que lleva años. Con la Santa Fe ya hemos trabajado desde hace años en esta implementación, con Santa Fe y con algunos otros clientes que tenemos como aliados, en ir trabajando en esto. Y hoy en día ya tenemos unos modelos muy interesantes para mostrar. No sé si quieres. Bueno. Entonces creo que como industria tenemos un gran reto y es cómo traemos esto que es tan interesante y a ratos tan difícil de comprender en nuestro día a día y les vamos a contar un poco de esta experiencia que estamos actualmente llevando a cabo con la Fundación Santa Fe. Como lo decía Nelson, tenemos una relación de aliados estratégicos y esto nos ha permitido colaborar de forma conjunta para que el hospital tenga la última tecnología desde el caso de nuestra marca y al mismo tiempo nosotros podamos aprender de realmente cómo transmitir el valor o cómo transmitir la utilidad de cara a los tecnólogos, de cara a los pacientes, de cara a los radiólogos en imágenes diagnósticas. Entonces, todo esto arranca un poco con que nuestros departamentos de radiología en cualquier ciudad o en cualquier institución tienen los mismos retos. Y uno de esos arranca con identificar la importancia de radiología o como le llamamos la radiología convencional en nuestros departamentos de radiología al ser el estudio más demandado o más usado. Acá tenemos, por ejemplo, una estadística donde tenemos al año, en el 2022, 122.268 estudios, dentro de los cuales, pues como vemos la barrita, no se ve muy bien las letras, haga muy chiquito, la barrita más alta son nuestros estudios de radiología convencional, estudios de rayos X. Esto significa que la importancia de esos estudios definitivamente es muy relevante y que tenemos que trabajarla en conjunto en estos retos. Entonces, ¿qué identificamos como una necesidad mutua de cómo apoyar a la fundación? Actualmente tenemos un equipo que se llama el DR600 en el Departamento de Imágenes Diagnósticas. Es un equipo de rayos X digital cielítico que tiene pues una alta demanda, un alto uso en el departamento y cómo aprovechando una tecnología ya existente podemos atender estas tres necesidades. Primero, el incremento del volumen de estudios, pues sabemos obviamente que la demanda en salud, sobre todo después de pospandemia, ha aumentado la lista de personas que vienen a tomar estudios o la lista del acceso a la salud que buscan nuestros pacientes, que necesitamos soluciones con mayor rendimiento y eficiencia, porque al tener pues más pacientes por atender hay que optimizar al máximo lo que tenemos, y obviamente una búsqueda constante de la calidad diagnóstica y la consistencia, que realmente aquí es el punto tangencial. Porque cuando hablamos de radiología convencional, de tantas imágenes que genera un rayos X, la dificultad más importante o el reto está en que no es tan fácil que las imágenes sean homogéneas o que sean estándar, y básicamente porque tenemos distintos equipos de distintas características, de distintas marcas, de distintos años de antigüedad, obviamente el recurso humano, que son los usuarios, tecnólogos que están todo el tiempo interactuando con estos equipos, y obviamente diferentes tecnologías en postprocesamiento. Entonces, una institución que quiera estandarizar sus procesos de calidad, pues se encuentra principalmente con esa necesidad de buscar esa homogeneidad en las imágenes. Entonces, aquí es cuando empezamos y estamos trabajando juntos con la Fundación en traer esta solución de inteligencia artificial de ACFA que se llama XmartXR y traerla esa solución del equipo de rayos X de R600 directo para poder empezar a ver en el uso diario, en el día a día, cómo podemos ayudar a los técnicos radiólogos y cómo le podemos entregar mejores imágenes a los radiólogos. ¿En qué consiste esa solución? Pues por hacer un resumen, ¿qué debería traernos o qué esperamos nosotros como industria que los usuarios nos lo confirmen? Que tenemos una mejor productividad, que quiere decir que podamos atender más pacientes en las mismas agendas que ya tenemos estipuladas, que podamos reducir la variabilidad clínica, porque obviamente cuando tenemos esta falta de homogeneidad empiezan nuestros radiólogos a demandarnos esta necesidad.
a evitar los errores que conducen a las repeticiones. Esto de nuevo va en contra de la productividad, del tiempo de atención del paciente y obviamente en un tema de seguridad radiológica. Evitar imágenes inconsistentes, que aquí normalmente pues obviamente vemos que puede ser ya sea por el tipo de patología que no coincide o inclusive dentro de los mismos estudios de un mismo paciente, cómo podemos asegurar su propia homogeneidad. Y aumentar obviamente esa eficiencia a partir del flujo de trabajo. Somos muy conscientes que los técnicos radiólogos son los que tienen el contacto con el paciente y trabajan en el día a día en este tipo de soluciones y cómo les brindamos herramientas para que también su trabajo esté más enfocado en el paciente que en el equipo. Entonces arrancamos con nuestra primera solución que se llama Smart Rotate, es una de las funcionalidades de esta solución de inteligencia artificial que nos permite ver la rotación de las imágenes y así como lo hicimos en algunos hospitales en Bélgica, donde nosotros tenemos pues nuestra casa matriz, hicimos de alguna forma estas pruebas, pues también lo hicimos en la fundación. En esta prueba piloto que estamos llevando, de 144 estudios de radiología, por ejemplo, en extremidades, el 99% fue rotada. Ahora les contamos un poco en qué consiste. Y 2 hospitales más también en Bélgica nos demostraron porcentajes de 96 y 94%, donde esta inteligencia, como lo explicaba Nelson, que ha aprendido y que está aplicándose directamente en las imágenes, está funcionando. Que nos pareciera un detalle menor, ¿no? Si yo voy a tomar, voy a hacer una toma como tecnólogo, debería en teoría llegarme la imagen correcta y que esta rotación pueden ser 2 o 3 clics, debería de alguna manera ser algo sencillo, ser algo tonto, pero sí desde la modalidad nosotros podemos entregarle de una vez a la imagen final como debería ser y de la forma correcta, pues queremos de nuevo enfocar al usuario a que atienda al paciente y las otras tareas que le corresponden. Otra de las funcionalidades que ahora vamos a ver es la de posicionamiento y acá hay otro reto. Tenemos unas estadísticas que nos muestran pues obviamente que hay unos porcentajes normales en cualquier institución de rechazo de imágenes por distintos conceptos, porque hay errores de los usuarios, por la técnica, porque el paciente se nos mueve, porque hay un control de calidad y tenemos que repetir las imágenes, porque falla el equipo, falla la máquina, pero especialmente en la línea de abajo sobre el posicionamiento correcto. Y aquí es donde el trabajo en conjunto es tan importante de radiólogos, técnicos radiólogos y de la industria, porque necesitamos encontrar de alguna manera una forma, una herramienta que nos permita ayudar a ese usuario a que mejoremos ese posicionamiento. Y si vemos en el volumen de tipo de estudios, que esto fue algo interesante, pues donde necesitamos principalmente ese posicionamiento. Vemos que normalmente tenemos rechazos en estudios sobre todo de abdomen, de hombro, y entonces cuando empezamos un poco a ir más profundo en esa información que generamos o a la cual podemos tener acceso y entregamos una herramienta que nos permita mejorar ese rol del día a día, pues deberíamos tener un impacto también sobre ese tipo de estudios. Entonces, es algo que estamos llevando a cabo en este momento y ahora les vamos a contar un poquito de qué se tratan estas 3 aplicaciones y cómo vamos en ese desarrollo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya como lo mostró Ana María, ya tenemos toda esa data, ya tenemos los estudios, tenemos filtrado, ya sabemos a dónde tenemos que atacar. Esas herramientas obviamente son herramientas que ya vienen desarrolladas, ya se hizo todo el proceso seguramente en el pasado de tomar esa necesidad del paciente o tomar esa necesidad también del tecnólogo, del radiólogo y comenzar a buscar soluciones. Ya las herramientas están creadas, pero es ahora nuestra misión darle la vuelta y comenzar a hacer el proceso casi que la inversa. Ya las tenemos, entonces comenzar a aplicarlas y dónde las podemos aplicar mejor. Entonces, una de estas herramientas que tenemos, que es Smart Rotate, utiliza precisamente ese Deep Learning, donde ya él conoce, ya tiene múltiples imágenes, ya ha captado, ya ha aprendido, lo que dijo Ana, cuántos clics tiene que dar siempre el tecnólogo, el radiólogo para poder encuadrar la imagen bien. ¿Cuántos errores tuvo que haber cometido de pronto en que un pie izquierdo era uno derecho y que de pronto no estaba el marcador bien puesto o alguna cosa así? Entonces ya viene con todo este desarrollo, todo ese aprendizaje y ya automáticamente le entrega la imagen al radiólogo o al clínico en la posición donde realmente él la necesita.
¿Y cómo sabe que el radiólogo la necesita así? Pues porque ya tuvo muchos estudios para aprender y entender, es que la necesita mirando siempre hacia abajo o hacia arriba, y ahí de una vez, tan pronto toma la placa, lo que hace es encuadrarla independiente de cómo se tome ese estudio. Entonces, esta es nuestra herramienta de Smart Rotate. Nos ha logrado disminuir ya con los estudios el 40% de las imágenes rotadas. Entonces, del 40% de las imágenes que tiene que estar rotando el tecnólogo, el radiólogo, para tenerla en la posición donde normalmente hace su estudio, ya se ahorra el proceso, que uno pues parecería algo muy simple, muy elemental, pero cada giro seguramente cuando estamos hablando de imágenes cuesta un tiempo. Entonces es hacer un clic adicional y esperar a que la imagen vuelva y se acomode, procese y vuelva y la ponga otra vez en orden, como la quieres ver. Entonces esto se traduce en tiempo. Entonces poder hacer análisis más rápido, tomas más rápidas, y obviamente cuando hablamos de agenda es maximizar inclusive la cantidad de pacientes que voy a atender en un día, que pues por esos 2 clics, cuando tú lo multiplicas por toda la agenda del día, ¿cuántos pacientes estás dejando de atender? Pues simplemente por dar 2 clics de más y por esperar a que la imagen se acomode. Entonces, esta es una de las ventajas de esta herramienta de Smart Rotate: menos acciones de postprocesamiento y consistencia en la presentación de imágenes. Entonces, es donde está más enfocada esta herramienta. Smart Positioning es otra de nuestras herramientas que lo que nos permite es evitar también esas repeticiones, como vimos en las gráficas. ¿Cuántas veces toca repetir el estudio porque el paciente está mal ubicado, porque no está en la posición acorde al estudio que tiene que hacer el tecnólogo, el radiólogo? Entonces, esto lo que hace es integrar una cámara que ayuda visualmente a identificar al paciente, ya entiende cómo es el paciente, su anatomía, tiene una data del paciente también en su historia clínica, puede cruzar la información y puede saber cómo lo tiene que ubicar de acuerdo al estudio que se requiere, que ya viene seguramente en el listado de trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, puede automáticamente identificar las cámaras de ionización y hacer la colimación adecuada para que el área que necesitamos tomar sea la adecuada, perfectamente colimada, y obviamente esto va a generar menos repeticiones, porque lo puse mal, la colimación estaba errada, entonces la imagen me sale muy borrosa y lo que yo quiero ver de pronto no me sale bien, tengo que volver a repetir el estudio, en algunos casos tener que volver a llamar al paciente pues también genera un problema de agenda y también un malestar para el paciente. Adicional al tiempo y a las dosis que tienes que aplicar de más, disparos de más. Entonces también es un tema de eficiencia, de costos, de muchas otras cosas que al final nos van a ahorrar tiempo, dinero y obviamente nos van a llevar a que el paciente sea el más beneficiado de todo esto. Y el Smart Dose, que es una herramienta que pues se está trabajando en este momento, estamos trabajando, está en desarrollo precisamente, está en esa fase de muestras, de organización, de información, de ir aprendiendo, y esta lo que hace es utilizar una visión tridimensional para poder identificar el grosor del paciente, las características del paciente para saber y poder ayudar al tecnólogo para seleccionar las dosis adecuadas, porque sabemos que si las dosis no se entregan en las dosis correctas, seguramente la imagen no va a salir como es, o tenemos problemas también de colimación, o tenemos muchas cosas que nos pueden afectar la imagen y volvemos a lo mismo, volver a repetir estudios, volver a tomar la imagen, volver a reagendar, perder tiempo y al final perder dinero. El paciente pues obviamente se ve perjudicado porque hay exámenes que necesita urgente y obviamente se ve perjudicado también en su salud. Entonces están orientadas a eso, a eliminar esa repetición por malas técnicas radiográficas, más o menos en un 15%, que es la idea, y un 15% parecería que no fuera mucho, pero cuando lo haces en tiempos, en gastos y en satisfacción del paciente al final, pues obviamente afecta muchísimo y pues su impacto es mucho más allá de lo que podemos ver. Aquí pues como podemos ver una tablita así como ejemplo de los diferentes estudios que lo mostrábamos en barritas. Aquí podemos ver esas dosis de exposición, cuántas veces han sido rechazadas, esas imágenes de tórax o extremidades inferiores, que cuántas veces se han rechazado, o sea, cuántas veces tuvimos que repetir
esas mismas imágenes, cuántas veces tuvo que reagendarse, cuántas veces tuvo que haberse disparado nuevamente el equipo, cuánto es en consumo de energía, cuánto en consumo en desgaste del tubo de rayos X, porque podemos ver al final inclusive las dosis que tenemos que entregar, la cantidad de disparos que tenemos que dar, la cantidad de radiación que están recibiendo nuestros pacientes. Para un paciente politraumatizado, cuántas dosis generaría adicional al paciente, y cómo podemos evitarlo pues con esta herramienta. Entonces esa es la idea de Smart Dose, poder bajar el número de disparos e inclusive también mejorar la vida útil del tubo de rayos X. Sabemos que prácticamente el elemento más costoso y pues el corazón de nuestro equipo va a ser ese tubo de rayos X, que pues, funciona casi como un consumible, depende de la cantidad de disparos, del tiempo y del manejo, de las dosis. Entonces nos va a poder optimizar el uso de ese tubo de rayos X, y pues obviamente esto nos impacta en tiempo de vida útil del equipo, del tubo, y en costos a largo plazo, ¿no? Bueno, aquí los dejo con Anita nuevamente. Bueno, un poquito como ya las conclusiones de todo lo que hemos conversado. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra aspiración al final de este ejercicio de traer esta tecnología de inteligencia artificial a nuestros equipos y obviamente a nuestras soluciones actualmente en uso? Pues poder atacar o atender estas tres necesidades. En resumen, eficiencia, seguridad y calidad. En eficiencia, pues hablábamos de la optimización del trabajo, cómo apoyamos a nuestros técnicos radiólogos en el uso de los equipos con una mejor optimización del tiempo. Mejorar o tener un mayor agendamiento de los estudios para también aprovechar la demanda actual de pacientes. Desde el punto de vista de seguridad es donde necesitamos ver el mayor impacto, donde podamos ojalá llegar inclusive a dosis personalizadas por tipo de estudio, por tipo de paciente, con esa volumetría que nos explicaba Nelson hace un momento, y una menor exposición obviamente a la radiación, que esto también impacta a nuestros usuarios técnicos radiólogos y además en esta conciencia de la seguridad al paciente. Y por último, pues como instituciones siempre en esa búsqueda de mantener la calidad en la oferta de nuestros servicios. Entonces, ¿cómo logramos esas imágenes estandarizadas para que como instituciones, como centros de radiología en los distintos lugares podamos asegurarle a las demás instituciones o a la prestación de servicios esa estandarización de imágenes como un concepto de calidad? Esa es nuestra aspiración. Esperamos poder contarles pronto que las conclusiones de este estudio que estamos haciendo, de cómo iniciamos con un estudio, generamos una tecnología y ahora nos devolvemos a un estudio local para poder ver las bondades de esta solución. Para eso quisimos invitar a Agustín. Bienvenido, Agustín, muchas gracias. Agustín es físico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Trabaja obviamente muy de cerca con el departamento de radiología, es una de las personas que vela permanentemente por muchos puntos, pero especialmente por el de la seguridad del paciente, y quisimos invitarlo un poco también. Le decía yo a Agustín, te hacemos más unas preguntas de entrevista desde la expectativa también de institución. Cómo podemos nosotros beneficiar, generar un valor adicional entre esa búsqueda de cómo nosotros podemos colaborar en ese día a día de la seguridad del paciente. Si quieres aprovechar y contar un poco la experiencia de estos meses, de lo que venimos trabajando, y de nuevo pues las expectativas de lo que venga a futuro. Vale, bueno, pues arrancar agradeciendo, muchísimas gracias por la invitación. Yo estaba tomando aquí notas de algunas cosas que quería contarles acerca de la charla. De hecho, veía al final que de pronto para el auditorio hubiera sido chévere traer los videos de las herramientas de inteligencia artificial, las 4 últimas que nos mostraron, porque ahí de hecho nosotros también tenemos mucha expectativa en este proyecto que tenemos pues en curso con ACFA. Yo tengo aquí como 2 ideas generales que son bien importantes de resaltar, y es en donde yo me muevo. Yo me muevo en seguridad del paciente y gestión de calidad. Y estas herramientas, de hecho, no solamente lo que se viene, que es la inteligencia artificial, sino lo que ya venían diciendo. De hecho, cuando decían, empezamos por un Excel, ahí me veo yo, ni siquiera en el Excel, si uno arranca es con un formatico a papel, ¿sí? Y el tecnólogo allá anotando el KB, el MA, para después meterlo en un Excel, para después llevarlo a graficar y demás. Y pues realmente tenemos gran expectativa de estas herramientas, porque son muchos retos los que se vienen realmente, y los
los agrupo como en tres grandes retos. Seguridad del paciente, que vuelvo y les digo, es donde yo me muevo, yo como físico médico y como oficial de protección radiológica, dentro de mis funciones o para lo que me contrataron es para eso, para estar pendiente de la exposición a radiación, no solamente de los trabajadores, del público, sino también de los pacientes. Entonces, pues si es mi rango de acción y seguridad del paciente, pues es algo bien importante. Y acá les mostrábamos a ustedes unos datos que a veces no son tan chéveres, porque si ustedes de pronto tienen en su cabeza los números de repetición y rechazo, los números que nosotros mostramos no son buenos. O sea, yo tenía en la gráfica que mostraste un indicador como de 16% de rechazos en rayos X. Ese no es un buen número, o sea, no es un número que uno debería estar orgulloso de mostrar. ¿Y por qué lo mostramos? Porque precisamente es un reto que nosotros tenemos. Cuando ustedes miran de pronto en la literatura, hay mucho acerca de repetición y rechazo con película, ¿sí? Con radiografía analógica, no hay tanto escrito con radiología digital. Lo que uno ve es que dicen como la expectativa es que con la digital haya menos repetición y rechazo, pero lo que realmente vemos es que yo siempre me alargo aquí en el tiempo, pero yo siempre hago la comparación con la fotografía, y es que seguramente los que son de mi generación utilizaron rollo radiográfico. Yo no tenía 12 películas, 24, y había que cuidarlas, ¿sí? O sea, uno no se podía poner a repetir a ver si quedó, varias por si acaso, ¿sí? Que es lo que, no, tomemos varias y ahí escogemos una. Eso no pasaba antes, y eso no sé si pase con la radiología digital, pero un poco es eso, y es que hoy es muy fácil repetir. O sea, si no me quedó perfecta, entonces, es que está el radiólogo, no, está el doctor Romero, no, es que el doctor Romero no me pasa ni media, no, repitámosla mejor porque es que, para que no me la devuelva. Cosas como esas han impactado en la repetición y rechazo. La desventaja además que tenemos en repetición y rechazo es que antes era fácil cuantificarlo. ¿Por qué era fácil? Porque además había un costo asociado, entonces cada placa que se perdía se iba poniendo ahí en una canequita o en una cajita, al lado de la impresora o al lado del CR, bueno, en fin, y esas placas se contaban. Y oiga, mire que acabamos de perder este mes tantas cajas de placas, y eso cuánto nos vale. Entonces estaba todo el mundo ahí encima de cuántas se perdieron. Ahora es muy difícil contarlas, ¿sí? Porque si esas imágenes no van al PACS, porque se quedan en el equipo y después en el equipo se pierden porque se van borrando con el tiempo, uno no tiene, digamos, que esa estadística a veces real. Entonces son retos que ojalá, digamos, que estas herramientas nos ayuden a impactar, porque lo que les decía, o sea, no son datos bonitos, no son datos de orgullo de mostrar, pero digamos que los mostramos porque estamos totalmente comprometidos con bajar esos datos, y esperamos que realmente estas soluciones de inteligencia artificial nos puedan ayudar en eso. Otro de los retos bien importantes pues será la productividad, ¿cierto? Siempre al doctor Gallardo, que es el director del hospital, le gusta mucho una palabra que es la ambidiestralidad, ¿cierto? Entonces no podemos dejar una cosa de lado mientras nos enfocamos en la otra. Necesitamos ser seguros para nuestros pacientes, entregar muy buenas imágenes, ¿cierto? Con la menor dosis de radiación, pero necesitamos ser productivos y ser eficientes. Entonces, estas herramientas también nos ayudan de pronto a también esos segundos que se ahorra el tecnólogo en de pronto dar un par de clics, en rotar la imagen, entregárselos al paciente, ¿sí? En que él de pronto esté más tranquilo y tenga el tiempo de posicionar bien al paciente, de consentirlo, ¿sí? Y de pronto no estar tampoco corriendo con el objeto de cumplir con una agenda, cuando pues, si bien la agenda es importante, lo primordial o para lo que trabajamos en imágenes diagnósticas es para entregar un buen diagnóstico, ¿cierto? Y pues eso me lleva al último de los retos grandes, que es la clínica, o sea, la calidad de las imágenes. Y pues es redundar un poco en estas cosas que se vienen. De nuevo reitero que tenemos una gran expectativa de esas 4 herramientas de inteligencia artificial que nos acababan de mostrar. Nosotros hemos trabajado particularmente en Rotate, en rotación, y estamos empezando
en el tema de positioning, de posicionamiento, y esperamos también llegar a dose, que es en donde particularmente yo tengo pues la mayor expectativa. Bueno, y tenía otras 3 palabras acá: sistemas automatizados, estandarización y optimización, que también se mencionaron en la charla. Y es que pues la inteligencia artificial sí esperamos que nos pueda permitir a eso, llegar a eso, a sistemas automatizados, a estandarización de las prácticas. Esas 2 cosas y todo lo que he mencionado al final es optimización, ¿sí? Pasar del formatico a mano a algo que automáticamente genere estadísticas, me genere alertas, de hecho, antes de generar una exposición, que es lo que uno esperaría con Smart Dose, que el equipo le diga: oiga, ese paciente tiene una contextura más robusta, aumente un poco la dosis, ¿sí? Porque si aumenta la dosis, pues va a mejorar la calidad de la imagen. ¿Qué pasa si yo tengo una técnica estándar y no la cambio con el tamaño del paciente? Pues si es un paciente muy robusto, pues seguramente no voy a ver lo que necesito ver, y entonces cuando pienso que está leyendo el doctor Romero digo: uy, no, me toca repetir esta imagen y le voy a subir un poquito. Entonces son estrategias que generan en este momento mucha expectativa para nosotros.